Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia para recibir el mensaje que el Señor otorga a nuestro corazón, a nuestra alma. Vamos a abrir la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 5, versículo 19. Dice así este texto: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hagamos una palabra de oración. Padre hermoso que estás en los cielos, te agradecemos porque nos has permitido alabar, adorar tu santo nombre. Ahora disponemos nuestro corazón para recibir tu consejo. Queremos escuchar, queremos guardar y llevar a la práctica tus instrucciones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: pidamos las virtudes que requiere nuestra alma. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, tome su lugar. En este texto, en esta carta que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos muestra cómo tanto la obediencia o la desobediencia tiene un efecto, tiene un resultado para los que están a nuestro lado o para nuestra descendencia, para nuestro entorno, para nuestra vida. El Espíritu de Dios nos muestra cómo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo abrió el portal de ese ADN, de esa genética, para que ahora nosotros, al creer en Él, al recibir su precioso mensaje, al abrir nuestro corazón a nuestro Señor, podamos ser enriquecidos, podamos tener esa vida, ese ADN de nuestro Señor en nuestra vida, desarrollando una vida de obediencia. El mismo apóstol Pablo, a la carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 45, revela que el primer hombre, o sea, Adán, dice que fue hecho alma viviente. Pero también manifiesta ahí que el último Adán otorga espíritu que da vida. Esto tenemos que comprenderlo, tenemos que entender lo que el Señor nos muestra en estos dos textos. La carta a los Romanos nos dice que la obediencia de uno y la desobediencia de Adán tuvo una afectación o tuvo una bendición, dependiendo qué es lo que desarrollemos en nuestra vida. Nos revela que el primer hombre, llamado Adán, fue un alma viviente. Pero no dice que nuestro Señor Jesucristo fuese un alma, sino dice que fue un espíritu. Entonces, cuando el Señor nace en esta tierra,
tuvo que venir a esta tierra y entonces a comenzar a desarrollar una administración en su alma, o sea, se le fue otorgada un alma, porque Dios es espíritu. Entonces, al otorgarle esa alma tuvo que comenzar un trabajo, un desarrollo de aprendizaje, ya que el primer Adán había afectado, había contaminado a las almas, a su descendencia, con un ADN de desobediencia. ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor con esto? Que cuando nuestra alma, cuando nuestro ser interno desarrolla la obediencia a las instrucciones divinas, nuestra alma se convierte en un ser poderoso. Y Dios quiere que sus hijos sean poderosos, poderosas. Y eso lo sabe el diablo, Dios lo reprenda. Por eso una de las afectaciones que tuvo Adán fue que haya abierto su oído a la voz de la serpiente. Porque lo que quería nuestro Dios, o lo que anhela Dios para sus hijos, para su pueblo, para las familias, es que caminemos en esta tierra con una mentalidad de hijos de Dios, de pueblo de Dios, seguros, confiados, sin miedo, sin temor. Dios quiere que ejerzas un dominio. Se lo dijo Dios a Adán, que ejerciera dominio. Inclusive, si usted revisa la Escritura, Adán le puso nombre a los animales. Ejerció un dominio, ejercía una autoridad en la tierra. Y le dijo Dios, tienes que labrar esta tierra, cultívala, cuídala. Le dejó en sus manos, le delegó un gran dominio. Le delegó en sus manos una gran autoridad. La Escritura revela cómo él podía ejercer tal autoridad, tal dominio, que los propios animales se acercaban. Era un paraíso, era un Edén, era una dimensión gloriosa que disfrutó Adán. Pero siempre hay un enemigo del alma, siempre. Siempre hay un adversario que quiere robarte la armonía, la paz, la seguridad. Siempre aparecerá en el camino una amenaza o una propuesta indecorosa o una tentación. Y llega con medias verdades, llega con una simulación, con una apariencia. Así opera el engaño. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles. Qué exagerado, oigas. Y entonces logra sacarle, logra obtener la información de la instrucción dada por Dios. Logra obtener la instrucción que Dios le había dado a Adán. Y entonces viene el contraataque y dice, no, sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol o de ese fruto, sus ojos serán abiertos y seréis semejantes a Él. ¿Cuál era la intención o la vacuna o la inyección que le sembró a este hombre, a esta mujer?
la desobediencia. Porque cuando una persona obedece, cuando una persona es obediente, esa persona, visualízalo así, tiene la llave de la bendición, tiene la llave del dominio. Saqué algunas descripciones de lo que representa la obediencia y dice que la obediencia es la disposición de ejecutar las instrucciones. La obediencia es una habilidad fundamental que nos ayuda a crecer. La obediencia es cumplir la voluntad de una autoridad. Y me gusta más la siguiente descripción porque es tomada del hebreo, que es Shema, persona que sabe escuchar y lleva a cabo la instrucción. Entonces, una de las cosas que Dios nos invita, Dios nos muestra, es la importancia de prestar atención a lo que Él indica, a sus instrucciones, a sus mandamientos y a sus leyes. Cuando se establece un mandamiento, cuando se establece una ley, lo que implica es generar un cerco de protección para tu vida. Una instrucción dada por Dios, una instrucción o un mandamiento que se ha convertido en ley, lo que conlleva es colocarte un cerco, un blindaje en tu persona, en tu familia, en tu casa y en todas las actividades que tú desarrollas. Eso es lo que es la riqueza que contiene la obediencia. En una de las profecías que habló el rey David en el Salmo 40, versículo 7, les compartía, creo que la semana pasada, de cómo el Espíritu de Cristo en los profetas operaba de manera clara, manifestando lo que iba a venir a futuro. Y este es un pasaje que revela cómo está hablando el Espíritu de Cristo en esa profecía que estaba empleando el rey David. Dice, entonces dije, he aquí, Salmo 47, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Podría darle lectura al versículo 8 con toda su fuerza? ¿Qué dice? Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Mire la importancia de permitir que nuestra voluntad se rinda, que nuestro oído esté atento, que nuestras acciones sean alineadas de acuerdo a lo que está escrito en ese libro, de acuerdo a lo que está escrito en ese rollo. Cuando Dios mira que nosotros manifestamos un deleite, una complacencia de decirle a Dios, yo quiero hacer tu voluntad. O como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Cuando Dios mira tal manifestación nuestra hacia Él, entonces se abre
la oportunidad de que Dios te otorgue la llave de la bendición. Dios a sus hijos, Dios a su pueblo, ha marcado una distinción especial para que haya una motivación, haya un deseo de llevar a cabo la obra, llevar a cabo los proyectos o los diseños que Dios ha marcado. Pero lamentablemente estamos en esta tierra en donde muchas veces, por distracción, muchas veces por ignorancia, pero muchas veces por desobediencia o rebelión o rebeldía, nuestra vida se enfrenta a situaciones complicadas. Dice la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 8 que aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Una de las prácticas que a Dios le agrada que nosotros manifestemos es ese tema de la obediencia. Y si usted revisa en los colegios, nunca encontrará una materia que se llame la obediencia. O no sé, a lo mejor estoy equivocado. ¿A usted le dieron en la escuela alguna materia que se llame obediencia? No. No, en la escuela lo que enseñaron era pues a ciertas normas o ciertos estatutos o reglamentos manifestando restricciones, ¿no? Y si no te apegas a ellas, tienes algún castigo, tienes alguna amonestación. Pero no hay un tema que se llame obediencia. En los hogares, si algo aparece, si algo se manifiesta desde la infancia, desde la niñez del ser humano, es la desobediencia. Son los berrinches, son las inconformidades, es el no, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Tú no me mandas, tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá. Bueno, hay hasta caricaturas que dice tú no mami o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de esta tierra está contaminado con desobediencia, porque sabe el diablo, Dios lo reprenda, que una persona que practica la obediencia se le otorgan las llaves de la bendición. Una persona que sabe obedecer a las instrucciones es una persona que tiene la puerta abierta a la bendición. El mensaje que hoy el Señor nos envía, que el Señor hoy nos otorga es, Él quiere que tú eches mano de esa llave que se llama bendición, pero se la dan a los que son obedientes. Pero para ser obediente necesitamos desarrollar la fe, porque si tú no crees, entonces no puedes llevar a cabo una instrucción si dudas, si no le das crédito a lo que está escrito en su palabra. Hay un texto en Hebreos 11:6 y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces fíjese, si nosotros
abrimos nuestro oído para recibir un consejo de la Escritura, lo creemos porque sabemos que ese mensaje viene de un Padre que quiere nuestro bien, entonces tú lo recibes y al llevarlo a la práctica, entonces recibes la recompensa de la obediencia. Vamos a ver un texto, o más bien algunos textos registrados, de cómo el Señor nos habla con respecto a esta gran bendición que quiere Dios que nosotros pongamos en práctica. Deuteronomio 28:1. Mira lo que dice. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Desde ahí ya vemos cómo hay una distinción entre las personas que te rodean y tu persona que manifiesta obediencia. Te pone en alto. El versículo 2 dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Fíjese. Entonces nos vamos al versículo 3. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Y usted sabe que la bendición es una vestimenta, es un blindaje, es una cobertura, es una unción que Dios coloca en la vida de sus hijos. Y entonces al colocarte esa unción o ese blindaje o esa vestimenta, tu vida está protegida tanto en la ciudad como en el campo. Versículo 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Nos está mostrando que toda negociación, todo comercio, toda actividad, sobre todo en el área laboral, el Señor blinda, el Señor cuida, el Señor protege, el Señor respalda a la vida de sus hijos. Versículo 5 dice, bendita será tu canasta y tu arteza. Eso nos habla de una protección en tu economía, una protección en las despensas, en lo que es la provisión y el sustento. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Nos habla de un blindaje, un respaldo en los movimientos que tú haces, cuando viajas, cuando sales, cuando desarrollas un proyecto. La bendición está contigo. Y vea la protección también que Él activa. Dice, el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. ¿Qué nos dice el Señor? Hay una bendición, hay una llave que activa todos estos regalos, todas estas recompensas. Pero yo le invitaría a que no fuéramos así tan interesados, no voy a obedecer para que me llegue la bendición, no, sino que digas como dijo el Espíritu de Cristo, me complazco, me deleito en hacer tu voluntad. Porque eso garantiza que todo fluya a vuestro favor, que haya respaldo, que haya cobertura, que haya una manifestación inclusive de los cielos y la tierra de respaldo hacia tu persona. Puse ahí en una diapositiva un listado de leyes que el Señor colocó
sobre la tierra, sobre los cielos. Dice Jeremías 33, 25 que colocó leyes en los cielos y en la tierra. Y en el libro de Deuteronomio dice que Él puso como testigos a los cielos y a la tierra para que a ti te apoyen, para que a ti te respalden. Salmo 74, 17 también le puso leyes y trazó los límites de la tierra. Jeremías 31, 35 dice que puso leyes y mandamientos al sol, la luna y las estrellas. Y todas esas creaciones son obedientes, son fieles en obedecer al alto mando del cielo. Job 38, 8, dice que también le puso límites, puertas y cerrojos al mar. ¿Quién es el que abre el portal o la puerta o el cerrojo de los mares? Dios. Porque cuando Él dice hasta aquí llegas, hasta ahí no atraviesa. Pero cuando el Señor le abre la puerta al mar, entonces vemos cómo el mar sale de los límites. Porque el que da las instrucciones es Dios. El Salmo 91, 11 nos habla de cómo nuestro Padre Dios le ha dado órdenes, instrucciones a sus ángeles para que acampen alrededor de vuestra vida y no tropieces. Tenemos entonces todo un universo de obediencia que trabaja a favor de los hijos de Dios, que opera a favor del pueblo de Dios. Pero cuando una persona se conduce como Adán, haciendo a un lado las instrucciones divinas, esa persona entonces comienza a sufrir los estragos de la derrota, de la opresión, de la debilidad, de lo que se llama paranoia. Sientes que te persiguen, pero nadie te persigue, porque la persona se ha desconectado de la obediencia y ha caminado en el camino de la desobediencia. Lamentablemente el ser humano, veo en la Biblia que hay tres maneras de aprender. Una, escuchando, viendo y llevando a la práctica. Como dicen, al buen entendedor, pocas palabras. Veo que el camino que se condujo fulano de tal no le dio un buen resultado. ¿Para qué me meto ahí? Veo que tal persona tomó una decisión incorrecta. ¿Para qué la imito? ¿Para qué camino ahí? Viendo, escuchando el consejo y, como dicen allá en mi pueblo, el chocolate se tiene que tomar en caliente. O sea, llevarlo a la práctica, ponerlo por obra. Si me están dando un consejo es porque esa instrucción me va a generar una protección. Esa instrucción me va a generar un blindaje y se activará la bendición de Dios. Es como si te estuvieran dando las llaves de un auto, las llaves de una casa. Tómalas y recíbalas con complacencia, con deleite, con alegría. Es decir, algo me están dando para mi bien. Pero la otra forma de aprender es en carne propia. Ya hasta que uno está metido en el problema.
Y hasta que uno está metido en el asunto, dice uno, Dios mío, pero si te dije, pero si te dijeron, pero si nos avisaron, pero si hubo señales, pero si hubo mensajes a tiempo, hombre. Hubo manifestaciones, pero ahí va uno, ahí va uno. Y a veces uno quiere ser mejor que Dios o más bondadoso que Dios. Y se equivoca uno. Toma uno decisiones equívocas. Pero uno va aprendiendo. Y lo que el Señor nos enseña es que todo el universo, todo el cosmos, cielos, tierra, estrellas, sol, luna, estrellas, mares, los propios árboles, todos se manejan con una ley. Todos están regidos por mandamientos, por instrucciones, todos. Nunca usted verá un durazno dando naranjas, no, porque su ADN dice, eres durazno. Y nunca verá usted una naranja peleando con un durazno, por diciendo, tú por qué tienes el fruto más grande y yo tuve más chiquito, no sé, peleándose por el color, no, porque cada uno tiene una distinción. ¿Sí o no? Entonces, cuando el Señor nos muestra esto, entiendo y quiero compartirles esto, lo que quiere Dios es que tú seas abastecido de bendición y que te conviertas en un canal de bendición para los que están a tu lado. O sea, la bendición, el respaldo, la provisión, el sustento y los recursos no es para que tú te envanezcas, sino es para que beneficies a los que están a tu lado, que te conviertes en una fuente de bendición. Vamos a darle lectura a un pasaje registrado allá en Hebreos, en su capítulo 5, versículo 8 y 9. Mire lo que dice. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, o sea, cuando él obedeció, cuando él practicó la obediencia, mire lo que está subrayado. ¿Qué dice? Vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, yo le pido que extienda sus manos así y diga, yo recibo la bendición. Yo recibo las llaves de la obediencia. Cuando tú recibes, cuando tú dices, yo decido obedecer, yo decido poner en práctica la obediencia, se te otorga esa llave en donde la bendición comienza a llegar. Pero esa bendición es para que tú te conviertas en una fuente de bendición para los demás. Si alguien me ayuda a buscar Proverbios 21:1, dice que el rey que está en las manos de su creador es un canal de agua, es un canal de bendición, es un canal de respaldo para los que están a su lado. ¿Alguien tiene el pasaje? Fíjese, el rey que está en las manos del Señor, levante su mano y diga, somos reyes y sacerdotes. Y con fuerza diga, en mí fluye la unción de la bendición. Ríos de bendición. Habla de canales, ¿no? No dice un canal, dice canales de bendición, canales de agua. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, lo que quiere Dios es que tú retomes el dominio, porque cuando tú tienes algo que dar, esa unción se convierte en
en una cobertura de dominio, de autoridad. ¿Por qué les digo que la tierra y los cielos están regidos por leyes? Porque cuando ven que un hijo de Dios es obediente al amo del universo, las leyes o las creaciones estarán también al servicio, estarán pendientes de lo que habla, de lo que clama, de lo que pide un hijo de Dios. Dice la Escritura, hay un pasaje que anoté ahí, como en Mateo 8:27, dice que los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué nos está diciendo nuestro Padre Dios con esto? Que cuando tú decides obedecer al Creador, la propia naturaleza también estará atenta a los hijos que son obedientes. Yo me he dado cuenta que cuando una nube muy cargada está por caer cerca de nuestras instalaciones, le pido a Dios: Señor, mueve esa nube para que tus hijos no se mojen. Mueve esa nube, Señor. Cuando estábamos en el lugar y había mucho calor y el techo era caliente, ¿qué le pedíamos al Señor? Pon una nube encima, Padre. Envía la lluvia a los cerros, a los montes, Señor, para que escuchemos bien tu palabra. ¿Se acuerdan? Porque, hermanos, Dios lo que quiere es que tú ejerzas dominio. Cuando tú eres un hombre, cuando tú eres una mujer que eres obediente, entonces tendrás autoridad en tu casa. Entonces tendrás autoridad en tu trabajo, tendrás autoridad en el territorio donde tú vives. Pero cuando la persona es desobediente, el blindaje de protección comienza a quitarse, comienza a despegarse, a desplazarse a un lado, y entonces vienen los fuertes vientos, las fuertes turbulencias a sacudir la barca, a sacudir el lugar donde uno está. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude para siempre estar dentro de su blindaje divino. ¿Qué hizo mi Señor Jesús ante los fuertes vientos y el oleaje embravecido? Los reprendió y le dijo al mar: calla, enmudece. Y entonces los discípulos se maravillaron y dijeron: ¿quién es este que aún a los vientos y el mar le obedecen? Marcos 1:27 dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Qué importante es entonces caminar en esta tierra con dominio, con poder, con autoridad, para reprender cualquier adversidad, para reprender cualquier viento que quiere destruir, cualquier espíritu maligno que quiere sacudir. Dios te ha dado poder y autoridad para que podamos salir adelante. Voy terminando con esto. Una ocasión Dios le habló a su siervo Samuel para que le llevara una instrucción a Saúl, el rey Saúl.
En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel confronta, se pone frente al rey y le hace una pregunta y le dice: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23 dice: porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Mire cómo está catalogado de parte de Dios, cómo ve, cómo observa a alguien que Dios ha elegido para desarrollar una actividad, un propósito. En este caso era el rey Saúl, pero él no obedeció. Él no prestó atención. Él no llevó a cabo la instrucción dada. Entonces, una persona que es desobediente es una persona que Dios lo mira como si fuera un idólatra y una persona que está conectada a la iniquidad. Y una persona que usa el término ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué? O sea, manifiesta rebelión, la consideran como si fuera un hechicero, como si fuera un adivino. Y entonces le llega la sentencia al rey Saúl y le dicen: por cuanto has desechado la palabra del Señor. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, tenemos un libro tan interesante que se llama Biblia. Y en ese libro están una gama de instrucciones, promesas, mandamientos, leyes, que si prestamos atención a ellas, entonces nos dan la llave de la bendición. Y esa bendición se convierte en una cobertura que te ayudará a que ejerzas dominio, que ejerzas autoridad en esta tierra. Pero cuando se desecha la palabra del Señor, entonces se entra en un camino muy peligroso y doloroso. Dice: Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Este es el problema. Este es el asunto que mucha gente descuida en su vida. Le presta más atención a otra persona, al experto, al científico, al médico. Le cree más al diagnóstico negativo, le cree más a la amenaza de esta tierra, le cree más a la gente que intimida en esta tierra que a Dios. Lo que hizo Saúl fue escuchar la voz del pueblo y tener miedo de que el pueblo lo hiciera a un lado. Y dejó de atender la instrucción que le había dado su pastor, que venía de parte de Dios. Y esta es una de las cosas que tenemos nosotros que reflexionar como hijos de Dios. Cuánta atención, cuánto está abierto nuestro oído para llevar a cabo sus instrucciones. Hay un relato en la Biblia de un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre que tenía conocimiento de la ley de Dios, de los mandamientos divinos, pero era un hombre que estaba rigiendo su vida o rigiendo su caminar
bajo normas, bajo tradiciones y conceptos humanos que estaban desconectados de las leyes divinas. Porque el primer mandamiento que el Señor habla acerca de el trato hacia nuestro Dios y hacia el prójimo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero a tu prójimo como a ti mismo. Pero él estaba persiguiendo al pueblo de Dios que había creído en Jesucristo. Pero llama la atención cómo en el momento en que el Señor se le presenta en el camino, le llama 2 veces: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él desconocía la voz del Señor porque dijo: ¿quién eres? No había tenido la oportunidad de escuchar, no había tenido la oportunidad de que la voz audible del Señor le hablara. Por eso él dijo: ¿quién eres? Dice que la gente que lo acompañaba, ellos no escucharon la voz. Saulo escuchó la voz. Levante su mano y diga: yo quiero escuchar la voz de mi Dios. ¿Y qué es lo que dice el rey Saúl? Yo escuché al pueblo. Yo escuché al pueblo y temí, tuve miedo. Y Saulo dice que escuchó su nombre: Saulo, Saulo. Al grado de que él responde a nuestro Señor y dice: ¿quién eres? Y entonces el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando esa voz entró en su mente y en su corazón, inmediatamente hubo una ministración en su ADN. Inmediatamente hubo una limpieza en su oído, al grado de que responde y dice: ¿qué quieres que haga? Por eso es importante, amados hijos de Dios, pedirle a Dios que abra nuestro oído. Porque muchas veces podrás estar escuchando la predicación, la enseñanza, pero no la guardas, no la practicas, y entonces se convierte en esa semilla que cae sobre pedregales. O se convierte la palabra en esa semilla que cae entre espinos. O se convierte esa palabra o esa semilla en la semilla que cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la llevaron y no hubo fruto alguno. Y lo que el Señor nos enseña en esta noche es que absorbamos el mensaje, pidiéndole al Señor: abre mi oído, quiero escuchar tu voz. Porque cuando escuchamos la voz de Dios es muy distinta cuando escuchas la voz del ser humano, la voz del pastor o la voz de un consejero. Cuando tú escuchas la voz de Dios, entra a lo más profundo de tu corazón y esa palabra entonces comienza a dar fruto. ¿Sí está quedando claro? Y entonces cuando entró la voz, cuando entró ese mensaje al oído de Saulo, ni siquiera cuestionó, ni siquiera dijo: ¿y por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y a poco sí? Sí, hermanos, todos sabían que nuestro Señor Jesús no lo habían recibido como el Mesías. Pero cuando se escucha la voz del que nos ha creado, la voz del que nos da vida, la voz del que nos bendice, la voz del que nos fortalece, cuando escuchamos la voz de quien nos anima, se distingue el alma, inmediatamente detecta la voz de Dios. ¿Qué manifestó entonces Saulo en ese momento? Obediencia, rendir
nuestra alma al Señor. Y le dijo, ¿qué quieres que haga? Vas a ir a la calle llamada La Derecha. Vas a entrar a una ciudad y ahí voy a enviar a alguien. Y entonces Dios le habla a otro de sus siervos, Ananías. Y le dice, Ananías. Y otra vez, esa voz dando instrucciones. Vas a ir a la calle llamada a la derecha y vas a entrar en la casa de Judas. Ahí encontrarás a un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Y qué hizo Ananías? ¿Quién? Saulo de Tarso. ¿Y qué le dice? Señor, tú sabes, porque Dios todo lo sabe. Tú sabes que ese hombre le ha hecho mucho daño a tu pueblo, a la congregación que ha creído en ti. ¿Cómo me mandas allá? Y estoy parafraseando esto y Dios le dice, mira, ya lo tengo ahí inyectado. Ya está dispuesto a obedecer. Ya está sedado. Está ciego. Y si se atreve no te va a alcanzar. Pegas la carrera y no te alcanza. Vas a ir y le vas a decir que Él es un instrumento escogido. Hoy Dios te dice a ti, tú eres un instrumento escogido. Tú eres un hijo que Dios ha elegido para darte bendición. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, que Dios quiere colocar esa llave en tus manos, la llave de la obediencia para activar la bendición. Que sepas decirle a ese problema, te vas en el nombre de Jesucristo. Que sepas reprender a la enfermedad y secarla en el nombre de Jesucristo. Que sepas secar la maldición, la hechicería, la brujería en el nombre de Jesucristo. Que sepas reprender a los demonios, reprender a los espíritus malos, reprender a los espíritus que atormentan, echarlos fuera de nuestro entorno. Dios quiere que ejerzas dominio. El Evangelio es el poder de Dios, hijos. El Evangelio es ese respaldo maravilloso de todo un cosmos, toda una estructura creada por Dios para que los hijos caminen de manera gloriosa. Levante su mano y diga, a mí me va bien. Vamos con fuerza, diga, Dios prepara cosas extraordinarias. Pero así con fuerza diga, voy de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. Pero ¿qué tenemos que manifestar entonces? Obediencia. Pero para desarrollar obediencia hay que creer que lo que está escrito es real. Va acompañada ambas virtudes. Cuando tú crees en el escrito está y lo llevas a la práctica, te dan la llave. Dicen, maneja el carro, maneja este problema, maneja esta circunstancia, administra este recurso, administra este empleo, administra este negocio. No sé cuál sea el proyecto que Dios haya puesto en tu vida, pero Dios te coloca como un administrador de todas esas bendiciones. No sé si está quedando clara la palabra, pero se puede perder esa llave, esa cobertura, esa bendición cuando escuchamos la voz de la serpiente. Cuando se escucha la voz de la serpiente, la voz del engaño, la voz de la manipulación, la voz de la intimidación, entonces se pierde poder, se pierde dominio. No sé si está quedando claro. Le dijeron a Saúl, por cuanto escuchaste la voz del pueblo,
Le tuviste miedo al pueblo y desobedeciste a la palabra del Señor. Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué dejó de operar en su vida? El dominio, el poder y la autoridad. Aquí entre nos, ya que en este día llegan los puros, excelentes y aplicados. Sinceramente, ¿hay algo en que no estemos obedeciendo a Dios? Si es así, pongámonos sobre nuestros pies. Solo los que no estamos obedeciendo completamente a Dios y le vamos a decir: Señor, yo quiero ser obediente. Yo quiero poner en práctica tus instrucciones. Es una noche hermosa donde el Señor quiere colocar en tus manos las llaves de la bendición, la cobertura de protección, esa gracia, esa unción maravillosa que te distingue entre toda la gente. Padre del cielo, aquí están tus hijos, tu pueblo, las familias.